Pero bueno, vamos a continuar con la presentación por parte de Antonio Vallejo, al que damos las gracias. Él es catedrático en la Escuela de Agrónomos de la Universidad Politécnica de Madrid, un viejo amigo de la organización y al que agradecemos nuevamente pues siempre su disposición y su disponibilidad para participar en este tipo de actuaciones de formación que consideramos imprescindibles. Así que, Antonio, espero que algunas de las diapositivas que hemos compartido también te inspiren para la presentación, pero puedes compartir cuando quieras y empezar a contarnos. Porque le hemos pedido a Antonio que al margen de todo, de todas estas cuestiones reglamentarias y de obligaciones legales, que nos explique digamos, detrás qué razones agronómicas puede haber para mejorar la forma que tenemos de fertilizar si es que es necesario. Ahora nos lo va a contar Antonio. Adelante. Muchas gracias, Juan, por la invitación. Y bueno, es una charla que pretende ser general, o sea, no vamos a entrar mucho en los detalles, que luego la parte quizá donde tenéis que los técnicos interaccionar, pero voy a hablar precisamente de eso, de la importancia de una fertilización lo más ajustada posible. Ya lo ha comentado antes Viviana, que la fertilización tiene como fundamental objetivo es mejorar la fertilidad del suelo y conseguir obtener el mejor rendimiento, el rendimiento óptimo desde el punto de vista económico. Todos sabemos, pues tenéis la formación suficiente lógicamente, que el suelo es una fuente de nutrientes y que este suelo, para los rendimientos que normalmente le pedimos, pues a veces no aporta todos los nutrientes en la cantidad y momento necesario. Es por esto por lo que la fertilización se ha hecho necesaria, se hace necesaria, y el plan de fertilización, como ya se ha comentado ahí anteriormente, pues tiene que aportar información sobre la dosis, tiene que aportar información también sobre los fertilizantes más adecuados y los momentos más adecuados para cada uno de los cultivos en las rotaciones que tengamos. Estos planes de abonado normalmente a nivel general se hacen en base a 4 principios, los llamamos los principios de las 4 R, R de RAI del inglés correcto, aunque aquí, bueno, yo lo he traducido por requerimiento para ajustarme a que sea R, y son tener una dosis adecuada, eso es el plan, la parte fundamental del plan, también la fuente, el tipo de fertilizante que sea el adecuado, el más económico, el más adecuado para el cultivo, el momento de aplicación es también fundamental y el lugar, cómo colocar el fertilizante para que sea lo más eficiente. Si nos basamos en la dosis de los fertilizantes, la dosis más adecuada, pues todos sabemos que si no ponemos el nutriente adecuado y hay un nivel de carencia, pues afectamos lógicamente al rendimiento. También podemos afectar a la calidad, por ejemplo, si nosotros tenemos un trigo panadero y tenemos poco proteína, pues eso va a afectar a la calidad del cultivo y eso es muy importante el plan de fertilización. Si tengo deficiencia, puedo tener un equilibrio nutricional que afecta también a la calidad del producto deseado. Y sobre todo, pues a la fertilidad del suelo, nosotros no podemos seguir extrayendo continuamente nutrientes del suelo sin reponerlos, porque al final lo que hacemos es degradar este suelo. Si nosotros nos vamos al lado contrario y no nos preocupamos de las dosis y ponemos un exceso, pues lo primero de todo es que va a ser un gasto innecesario para nuestra explotación. Además, todos sabéis, podemos provocar toxicidad en algunos de los nutrientes y esto afectará al rendimiento. Véase, por ejemplo, cuando ponemos mucho nitrógeno en el cereal, pues a veces se nos produce encamado y eso tiene consecuencias a veces en la cosecha y en el rendimiento. Puede haber un desequilibrio nutricional, es frecuente a veces poner mucho fósforo y que bajen los niveles de zinc, que luego afectan también al rendimiento. Y sobre todo, y aquí quiero incidir, que antes también lo ha dicho Viviana, pues la calidad del fruto. Todos los que
por ejemplo, tiene el contenido de azúcar es importante, pues ahí tenemos que tener un ajuste muy bueno, por ejemplo, del nitrógeno en los últimos momentos, porque si tenemos nitrógeno alto, se nos va a ir el azúcar abajo. Entonces, dosificar, hacer un plan de abonado teniendo estas pautas es importante. ¿Qué es lo que está ocurriendo, qué es lo que ha ocurrido en los últimos años? Y esto es una visión a nivel de Unión Europea, que estuvimos haciendo un trabajo entre varios investigadores, sobre las pérdidas, en concreto de nitrógeno, que se producen como consecuencia de la utilización de inputs en la agricultura. Pues lo que se ve claramente es que el nitrógeno, bueno, eso lo sabemos todos, el nitrógeno no se puede acumular en el suelo. Es un elemento que si lo echamos en exceso se va a perder, porque al final va a quedar como nitrato. El nitrato es una unión soluble, se solubiliza en agua y se mueve con el agua. Entonces, las mayores pérdidas se van a producir generalmente por lavado de nitrato. Aquí en este diagramita veíamos que el 49% del nitrógeno que se perdía en la Unión Europea, esto es del 2014, venían del lavado de nitrato. El nitrato también se pierde por otro camino, que todos saben, que es cuando tengo un suelo en el que hay nitrato, lo encharco, o después de un riego durante varias horas, o después de unas lluvias frecuentes, ese nitrato se pierde en forma de N2, de gas nitrógeno, que va a la atmósfera, es por el proceso de desnitrificación. Bueno, pues el 32% de las pérdidas de nitrógeno que teníamos eran o son por parte de este gas, que no es nocivo, es una pérdida simplemente de recurso. Y luego una pérdida importante también es el amoníaco. El amoníaco viene de las fuentes amónicas, fertilizantes amónicos, y como he comentado antes, viene mucho de la urea, porque la urea se transforma, como todos saben, rápidamente en amonio, pero en ese momento sube mucho el pH, sube el pH alrededor del granito de urea, se va a pH 9, 9,5, y eso es un detonante de que si está en superficie del grano, ese amonio pasa amoníaco rápidamente y se nos pierde. Y son valores a veces del 30% de lo que yo aplico si lo dejo ahí. Entonces, en las pérdidas eran en torno al 16%. Luego hay también un gas que tiene mucha importancia ahora, que es el óxido nitroso, que se pierde poquito, estamos hablando de cantidades pequeñas, pero que en realidad luego tiene mucha importancia en lo que es la huella de carbono, porque es el gas de efecto invernadero más importante, el que más contribuye a la huella de carbono de nuestros productos. Fíjense que en total se nos perdían en Europa en ese año unos 13.000 toneladas de nitrógeno. Si ese mismo año hacíamos un balance de cuánto nitrógeno se había metido al sistema, teniendo en cuenta todas las fuentes, pues eran unas 27.000 toneladas. Y fíjense que de fertilizantes minerales eran 11.000, o sea que casi todo lo que metíamos como fertilizante casi se perdía por esos medios. Venían de otras fuentes, lógicamente, como restos de cosecha. Así como visión general, para que tú tengas una idea, como es un valor medio, el 23% del nitrógeno se pierde por lavado de nitratos, 15 de N2, volatilizado puede estar en un 7, y el N2O, pues el 1%. Esto ha hecho que, claro, al no poderse sujetar el nitrógeno en el suelo, el nitrato ha ido concentrándose en las aguas superficiales y aguas subterráneas, y la fotografía actual es que muchas de nuestras aguas se supone que están contaminadas y se han declarado las denominadas zonas vulnerables que todos conocéis. Y que además estas zonas vulnerables, como ya se ha comentado antes, son dependientes de las comunidades autónomas en su gestión, en su plan de actuación, y es obligatorio por parte de las comunidades autónomas hacer un código de buenas prácticas agrícolas, en el que el plan de abonado es fundamental. Es decir, que este plan de abonado, pues cuando te toca una zona vulnerable, pues tienes que tener en cuenta lo que se diga sobre en esa comunidad autónoma. El nitrógeno no es el único elemento que tengamos que vigilar. El fósforo también lo es, aunque ahora mismo, si le está haciendo menos caso, ya verán que en el futuro esto se le va a hacer mucho caso, es el exceso de fosfato. El fósforo no tiene problemas de lavado, o sea, nosotros no medimos si hay fosfatos
en las aguas subterráneas. El fosfato se nos va a las aguas superficiales y se va normalmente por arrastre, por escorrentía, y va pegado a las arcillas y a la materia orgánica. Esto ocurre cuando tenemos suelos donde hay pendiente y después de una lluvia hay escorrentía y va el barro metido dentro de la lluvia. Ahí es donde se produce la pérdida de fósforo, que es el principal responsable, es el elemento clave en la eutrofización, en la formación de aguas de las zonas, lagos superficiales, etc. Por lo que, como comentaba antes Viviana, el plan de fertilización entonces ya no es solamente obtener el mejor rendimiento posible, sino tratar de minimizar estas pérdidas al medio. Y la pregunta ¿es posible calcular la dosis de fertilizante con precisión? Claro, calcular la dosis de fertilizante es una estimación a futuro. No sabemos qué es lo que va a pasar. Hay una gran incertidumbre en cómo va a usar el cultivo los nutrientes, entonces, y cómo va a aportar el suelo esos nutrientes. Entonces, la climatología, por ejemplo, que tengamos, va a hacer variaciones muy importantes. La respuesta clara es no, no es posible. O sea, yo no puedo tener una fertilización súper precisa, pero tenemos metodología cada vez mejor para irla ajustando a lo que vaya a ser luego esa realidad. Las, las dosis de fertilizante para NPK, que son las que más utilizamos, pues se utilizan balances, esto lo habéis estudiado en agronomía, balances de nutriente en el que tenemos en cuenta el nutriente absorbido por la planta, el aportado por el suelo, el aportado por los fertilizantes en cada momento y las posibles pérdidas. Y estoy totalmente de acuerdo con lo que antes se decía, que esto solo lo pueden hacer ahora mismo profesionales que entiendan un poco de plan de fertilización, entiendan el proceso. El agricultor a veces no entiende bien esto. Disponemos, y la pregunta anterior era muy, muy pertinente, de herramientas informáticas que nos pueden ayudar a tomar esta decisión. Una de ellas es Fertilicate, lo pongo aquí como ejemplo, que es un poco la herramienta madre de algunas de ellas, como Safili, y que, bueno, pues son muy útiles. ¿Cuáles serían los puntos críticos, por ejemplo, en el caso del nitrógeno para hacer bien una dosis de abonado? Pues uno de los puntos críticos, y que eso los que están en la práctica pues ya lo asumís totalmente, es calcular bien el rendimiento que pensamos obtener. No podemos ser optimistas, sino que tenemos que ser realistas, tener valores medios de tu parcela, de cuánto se está obteniendo de un determinado cultivo, porque ir a una posición optimista te va a generar seguramente pérdidas importantes. Un factor también de incertidumbre, que es un punto crítico, es conocer el nitrógeno mineral que tenga el suelo, en presiembra si es posible, en cobertera también sería muy interesante, y también cuánto quedaría después del cultivo, porque si tengo que hacer un balance tengo que saber lo que queda después del cultivo. Tengo que decirles que lo que queda después del cultivo, menos de 10 kilos por hectárea nunca va a quedar, eso es imposible, y suele quedar entre 30, 40 kilos, 50, es lo que normalmente hacemos en las estimaciones. Pero conocer el nitrógeno en el momento, y como el nitrato es muy variable, depende de las lluvias, pues puedes tener un momento mucho y luego, si vienen unas lluvias muy continuadas, bajar de una forma ostensible. Entonces, necesitamos un análisis de suelo. Esto es una problemática, aquí se ha hablado en la anterior, pero es lógicamente, si tú conoces el nitrógeno mineral, estoy hablando de nitrato y fundamentalmente y de amonio. Amonio suele haber poco en algunos de nuestros suelos por las características. Tengo que decir que las calculadoras, algunas calculadoras no lo tienen en cuenta, pero ellos mismas lo dicen, podemos luego, si nosotros tenemos el dato de nitrógeno mineral, hacer la corrección manual, que es muy sencilla. Otro aspecto que quiero destacar aquí sería el nitrógeno que procede del suelo. Este es nos genera una gran incertidumbre. ¿Cuánto viene del suelo y cuánto viene de los rastrojos que hemos puesto en el cultivo anterior?
Yo así, si buscáramos lecciones de agronomía, pues, como le decimos a los alumnos, pues un suelo te puede dar como un 1% del nitrógeno orgánico en ese cultivo. Dependerá si está regado, si no está regado y tal. Pero tenemos que también tener en cuenta cuál es el aporte de rastrojos que hemos dejado del cultivo anterior, que cada vez fomentamos más este hecho. Y bueno, pues esto no es fácil a veces de obtener. Cada vez hay más información por parte de los organismos regionales, en otros países lo hacen muy bien, aquí en España se está empezando a hacer, yo he visto en algunos sitios como Cataluña, que sobre todo en las zonas vulnerables, que ya se da una información sobre cuánto te podía dejar el suelo según las características del mismo, y luego tenemos que tener también el cálculo de cuánto aportan las cosechas. Esto, las herramientas que tenemos ahora, por ejemplo, yo uso la Fertilical, que es así un poquito más general, y eso te lo hace bastante bien. O sea que se puede, dándole los datos de cuánto más o menos has dejado, el contenido de la ratio de carbono-nitrógeno, puede ser bastante una información a tener en cuenta. Tengo que decir también que algunas herramientas no tienen en cuenta el nitrógeno que viene directamente del suelo, solo viene, por ejemplo, Fertilical no lo hace. Creo que Saturn tampoco, el nitrógeno que viene directamente del suelo, sino que solo que viene de las cosechas. No está mal hacerlo así, pero bueno, hay varias formas de poderlo abordar. Estos consideran que el suelo está en equilibrio y que lo que viene de los residuos más o menos se mantiene de forma constante. Otro aspecto importante también en el ámbito del nitrógeno, que para mí pues, es lo más importante, clave para la fertilización, pues serían en las rotaciones. Estamos recomendando siempre rotaciones de cultivo, meter leguminosa para aprovechar el nitrógeno que nos van a capturar gratis de la atmósfera y tenemos que saber cuánto nos ha dejado. Suele haber información en tablas, pero si además esto lo hacemos como abono verde, pues también tenemos que saber en qué momento lo va a aportar. La información que hay hasta ahora no es a veces muy precisa. A mí mismo, el año pasado, en un cálculo de un abono verde con Beza, pues, y utilizaba calculadoras de otros países, no me salió bien. Preveímos, o sea, la previsión era que nos iba a dar nitrógeno en 2 meses y nos lo dio solo en el primer mes. O sea, todo esto va a ir mejorando y sobre todo la información que tenemos a nivel digital va a ser muy útil para esto. El nitrógeno aportado a través del riego es fundamental tenerlo en cuenta porque es un nitrógeno, sobre todo si el agua de riego procede de aguas subterráneas que pudieran tener unos niveles más altos de nitratos, porque el aporte puede ser grande, puede ser de 60 kilos, 80 kilos, depende de la dosis de riego y necesariamente necesitas conocer cuál sería el valor. El valor de un acuífero no suele cambiar, es decir, que hacer un análisis cada cierto tiempo sería fácil tener ese dato de una manera aproximada. Hay que pensar que este es un nitrógeno que se aprovecha al 100% porque lo aportas en el momento donde más necesidades por parte del cultivo y además está distribuido dentro del agua. Y luego, por último, deciros que otro factor de incertidumbre es cuánto nitrógeno pierdo. A veces esto no es fácil de calcular, cada vez tenemos más información, más herramientas. Ahora ya casi somos capaces de predecir nitrógeno que se volatiliza en los estiércoles, pero menos del 20% es imposible. Yo, siendo muy optimista, pongo el 30%, pero la realidad es que se aprovecha como mucho el 50, el 60% es lo habitual en el nitrógeno en un cultivo. O sea, entonces, esto lo tienes que tener en cuenta en el plan de fertilización, pues para decir que si tú necesitas 100 kilos, pues, y si sabes que solo va a ser rentable el 50%, pues tienes que poner 200, ¿no? Bueno, el fósforo sería otro elemento que tiene bastante dificultad a la hora de saber cuánto necesito. Y esto tiene que ver con que el fósforo es un elemento es poco móvil. Una vez que lo dejas en el suelo, ahí se queda fijado, no es como el nitrógeno.
pero si ven esta diapositiva, aquí estoy representando el porcentaje de fósforo en fracciones frente al pH. Y la fracción que es útil para la planta es la de abajo. Esta que pone fosfatos disponibles. Y además es dependiente del pH. Por ejemplo, si yo estuviera pH 6,5, 7, que es cuando el fósforo no tiene problemas, pues tengo como un 20% del fósforo en esas formas solubles que toma la planta. Pero luego estas otras formas, ese 80%, la planta no lo utiliza y va a estar metida dentro del suelo, dentro de los minerales del suelo, o formando fosfatos tricálcicos. Un problema lo tenemos con el fósforo en los suelos calizos. La mayoría, he visto el mapa, una parte importante de ustedes es que residen en zonas de suelos calizos, cuyo pH es 8, 8,2, 8,4 en algunos casos, y a esos pHs el fósforo está en esta forma, hidrógeno fosfato, y hay mucho calcio en el suelo, entonces se forma el fosfato, este fosfato cálcico que es insoluble, y ese ya no lo puede tomar la planta. Es decir, yo he hecho un superfosfato, he hecho un fertilizante fosfórico, y en poco tiempo, dependerá de la caliza activa que tenga ese suelo, me va a dejar el suelo sin ese nivel de fósforo. Entonces, esto es un problema de cara a la dosificación. ¿Cómo hacemos la dosificación de fósforo? Pues, lógicamente, a través de un balance, es que esta primera parte de cuánto fósforo se necesita en cada uno de los cultivos de la rotación, pues es fácil de hacer, las calculadoras lo tienen, pero luego necesitaríamos un conocimiento de un fósforo en presiembra, porque el fósforo vamos a echar normalmente en presiembra, y utilizamos mucho, por ejemplo, el fósforo Olsen para suelos calizos, pero no cuantifica, el fósforo es como un indicador. Y lo que hace normalmente es, con ese nivel de fósforo Olsen, saber si cuando aportemos fósforo va a haber respuesta o no por parte de la planta. Por ejemplo, si yo tuviera un cultivo de trigo en una zona, en un suelo franco-arcilloso, por ejemplo, depende también del pH, pues con 15 ppm, 15 miligramos por kilo de fósforo Olsen, no voy a tener respuesta seguramente ya a la fertilización fosfórica. Si es menos, lo podría tener. Entonces, ¿cómo se enfoca? Hay distintas formas de hacerlo, como la estrategia de mantenimiento. Las propias calculadoras ya te dan estas estrategias. Pues a veces cuando estamos por encima de ese nivel crítico, por debajo de ese nivel crítico, aportamos siempre, y si estamos por encima, pues también solemos aportar a veces que sea el doble de ese nivel crítico. Bueno, todo esto son herramientas que toman esas decisiones, nosotros como técnicos también las podemos tomar, y están avaladas por estudios que se han hecho previo para saber si con ese nivel es posible o no tener una respuesta. En cuanto a las fuentes, he hablado de la dosis, la fuente sería un aspecto importante, fuentes de nitrógeno y de fósforo. Tendríamos fertilizantes minerales que predicen perfectamente, podemos predecir fácilmente la mineralización. Yo sé cuánto va a liberar un nitrato amónico, una urea, porque lo hace casi inmediatamente. Pero los orgánicos, aquí tenemos una dificultad importante, que es el otro tipo importante de fertilizantes. No conocemos bien a veces cuál es el ritmo de liberación, y esto en un plan de abonado nos puede afectar bastante, y luego sobre todo al rendimiento. No es lo mismo un purín que un estiércol sólido. Y luego ahí aparecen también, que son poco utilizados en general, fertilizantes especiales, fertilizantes tipo de liberación lenta, que si no conocemos bien su liberación, pues también podemos cometer errores importantes en el rendimiento. Me centro un poquito en los fertilizantes orgánicos. Los fertilizantes orgánicos, todos recuerdan que tienen, en el caso del nitrógeno, que es lo que voy a hablar fundamentalmente, el caso del nitrógeno tiene una fracción mineral que está formada por amonio, y una fracción de nitrógeno orgánica que puede ser lábil, tipo proteínas, que se mineraliza en el suelo por los microorganismos y te da nitrógeno en ese año. Y luego una fracción que no te va a dar nitrógeno en ese año y que va a durar varios años, que suelen ser materias más recalcitrantes tipo lignina. Entonces, cada fertilizante orgánico tiene su composición, y esto hace que no sepamos muy bien cuál sería el ritmo de liberación. Yo creo que es el punto crítico de la fertilización orgánica, y por ejemplo también de la agricultura ecológica muchas veces,
que no damos el nitrógeno al ritmo que la planta lo necesita, sobre todo, por ejemplo, en la cobertura, o sea, en los momentos de máxima demanda por el cultivo. Es verdad que si yo utilizo un fertilizante comercial y la empresa ya tiene las fuentes bien determinadas, pues esto podrían darnos esta información, saber cuánto se libera en las primeras 8 semanas, en las primeras 3 meses, etc. Si utilizamos residuos ganaderos, pues esto ya a veces se nos complica, porque un estiércol que tenga cama de ganado, que tenga paja, la liberación va a ser mucho más lenta que si no la tiene. Así, bueno, en los libros de buenas prácticas agrícolas de las comunidades autónomas, pues a veces aparece esta información como la que les pongo aquí, o sea, que cuánto libera para el ciclo de cultivo. Por ejemplo, un estiércol compostado el primer año sería el verde y el naranja, o sea, sería 20%. Va a depender de su composición. En cambio, si me voy a una gallinaza o un purín, se me puede ir al 70 o el 90%. Todo esto aparece información en las calculadoras. Esta información se está metiendo ahora, todavía no funcionan bien algunas de ellas, pero en el futuro esto lo vamos a tener más, lo vamos a poder utilizar bien, y es verdad que ahí el técnico tendrá que conocer un poco el material, y si tiene un análisis, pues sería muy interesante. En el fósforo y el potasio no tenemos esos problemas. El fósforo casi se libera el primer año, el 70%, es lo que consideramos, y el potasio mucho más, el 90%, porque está en zonas que son fáciles de liberar. Y por último, bueno, en este sentido, el plan de aplicación de estiércoles, cuando nosotros hacemos un plan de fertilización basado en estiércoles, lo que hacemos normalmente es basarnos en el nitrógeno. Es decir, yo necesito tanto nitrógeno para mi cultivo, pues lo aporto a través del estiércol. Esto es muy habitual en las zonas fertilizadas con purines, porque quiero gastar el purín y entonces echo todo lo que necesito en base al purín. El problema es que esos materiales, el purín, los estiércoles en general, los estiércoles animales, llevan fósforo y potasio, y el fósforo y el potasio que yo aporto cuando fertilizo frente al nitrógeno es mayor que el que necesita el cultivo. Entonces, sobredosifico en esos elementos. Y lo que está pasando ahora en algunas zonas en las que se fertiliza mucho con purín, que se va subiendo el nivel de fósforo, y llega un momento, sobre todo si hay pendiente, que empieza a ser preocupante por pérdidas de escorrencia superficial y generación de aguas eutrofizadas. Entonces empiezan las comunidades autónomas ya a restringir cuando estos niveles, por lo menos se dan las recomendaciones de que no se haga de esa manera. La forma sería, y esa sería quizá la más útil y la que yo recomendaría, pero es verdad que a veces hay que eliminar el purín y vamos a esta forma que elimina mucha más cantidad en base al nitrógeno, pero la forma sería en base al fósforo. Echar el estiércol en presiembra en base al fósforo, o sea, dosificando en base al fósforo. Me voy a quedar deficitario en nitrógeno, pero en ese momento no necesito mucho nitrógeno. Y además, si tengo un solo calizo, el fósforo se va a ir liberando poco a poco porque es un orgánico. Y cuando llegue el momento de la cobertura, debería de poner una fuente nitrogenada soluble. Podría ser mineral, es la más fácil, pero bueno, si fuera una agricultura ecológica, podría buscar otras fuentes, tipo gallinaza, incluso los propios purines, si tuviera una forma de aportarlo, que me van a dar un nitrógeno de una forma rápida. ¿Qué ventajas tiene la...? Voy a hacer ya rápidamente porque se me va a agotar el tiempo que me han dado. La ventaja de los abonos orgánicos es indudable que tienen una ventaja adicional, y es que aportan materia orgánica, que es algo fundamental para nuestros suelos agrícolas, para mantener la fertilidad. Ya no voy a abundar aquí, saben la importancia que tiene esto para mantener las propiedades del suelo, para evitar la erosión, y sobre todo para algo que cada vez está más de moda, y es para mantener la salud del suelo. La salud del suelo son los microorganismos del suelo. Entonces, los microorganismos del suelo necesitan materia orgánica. Y esa materia orgánica se la tenemos que poner a través de los restos de cosecha o aportes externos. Y estos materiales, estos microorganismos, me van a dar todos esos nutrientes que me aporta el suelo. Entonces, tener un suelo saludable requiere de aportes cada cierto número de años de materia orgánica. No me voy a meter aquí en los bioestimulantes, eso es otro
campo, pero que incluso con bioestimulante lo importante es aportar esta materia orgánica. Es por tanto que, aparte de lo que comentábamos anteriormente, el objetivo de la fertilización tiene que ser mantener la salud del suelo. ¿Cuándo aportar el fertilizante nitrogenado? Pues el fertilizante nitrogenado habría que aportarlo cuando lo necesita la planta, si ser posible en las coberteras. Sí, a veces aportamos NPK en fondo, un poquito, no está mal, y sobre todo si hay rastrojos con relación carbono-nitrógeno alta, aportar algo de nitrógeno es bueno. Pero la mayor parte tenemos que pensar lo que sea en cobertera cuando lo necesita, y es ahí donde si tenemos un año malo, que hay una sequía, pues tenemos la posibilidad de no fertilizar o fertilizar menos. El fósforo habría que aportarlo en fondo normalmente, y si podemos hacerlo en orgánico, pues mejor. Para ir acabando, porque creo que se me acaba el tiempo, otro de los aspectos importantes es el lugar de aplicación, dónde pongo el abonado. Esto está muy directamente relacionado con la volatilización que decía antes Viviana, sobre todo la volatilización asociada al aporte de amonio, de urea, de fertilizantes, o sea, de estiércoles que tienen mucho amoníaco, y el objetivo fundamental es que no quede en superficie el amonio, tiene que quedarse metido dentro lo antes posible, porque si no, enseguida se transforma en amoníaco, es una reacción química y se nos va a la atmósfera. Si consigo que esté dentro, aunque se transforme en amoníaco, se queda. Entonces, una forma es enterrarlo lo antes posible. En el caso del purín, pues usar las estrategias que se están proponiendo ahora, pues de tubos colgantes, etcétera, pero si se puede enterrar, sería la mejor forma. Bueno, el fósforo es importante también enterrarle, porque es un elemento que si lo dejamos en superficie se nos puede perder después por corriente, y sobre todo porque la planta, el fósforo no va nunca a la planta, va a la planta al fósforo. Si lo echamos dentro nos va a permitir un mejor enraizamiento. Y por último, ya acabo con esto, hay posibilidades, o sea, el futuro de la fertilización va a ir avanzando, y tenemos algo que va a venir, que es la fertilización variable. Esto está en el ámbito de la agricultura de precisión, que sería, tengo que fertilizar mi parcela de forma distinta según el rendimiento que vaya obteniendo en cada una de las partes. Es lo que llamamos fertilización variable. Ahora mismo hay tecnología ya para empezar a hacerlo. Tenemos cosechadoras que nos dan mapas de rendimiento, esto se hace lógicamente con mapas de rendimiento, y en las zonas donde hay menos producción tenemos que echar menos fertilizante. Y luego tenemos también los mapas referenciados, las abonadoras que ya tienen dosificación variable, bien en líquido o sólido, y bueno, pues esto sería algo que viene en el futuro, nos tenemos que ir preparando. Y bueno, para concluir, decir que el plan de fertilización es algo necesario, creo que aporta sostenibilidad a la explotación. Lo primero es sostenibilidad económica, porque nos vamos a ahorrar bastante dinero con los fertilizantes. Veamos lo que está pasando estos días, hay que ahorrar fertilizante al máximo. A nivel social, que antes se hablaba de la pérdida de mano de obra, o sea, de disponibilidad de mano de obra, tenemos que usar la tecnología que tenemos y tratar de bajar la mano de obra en nuestras explotaciones, y luego, sobre todo a nivel ambiental, pues reducir las pérdidas de nutrientes, que es algo fundamental para el ambiente, y también aprovechar recursos que de otra manera no se utilizarían. Bueno, pues esto es todo. Muchas gracias por su atención. Pues Antonio, muchísimas gracias. Te has pasado algunos minutillos, pero era tan interesante que te he dejado, porque de verdad, Hace 3 o 4 minutos, creo. sí, 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 muy poquito, pero Lo y ha siento. tenido un enorme mérito condensar todo ese conocimiento de cosas tan razonables, y además que todos hemos estudiado en la carrera, y que todavía nos sorprende que no estemos utilizando luego en la realidad del campo de manera absolutamente fundamental, ¿no? Así que muchísimas gracias
por actualizarnos la situación. Como no tenemos tiempo, no te voy a lanzar ninguna pregunta, sí que te pido que si puedes revisar algo el chat por si hay algún comentario, pero creo que te va a ser más interesante lo que vamos a hacer, que es compartir el siguiente bloque de preguntas, porque tiene mucho que ver con algunas de las cuestiones que planteabas. Creo que la presentación, no sé si estamos viendo ahora la encuesta, voy a preguntar aquí a una compañera. Raquel, ¿se ve la encuesta? Vale, Sí. entonces vamos a pasar a la siguiente diapositiva y vamos a pediros que opinéis sobre las siguientes frases, ¿vale? Vuestra opinión pues, del conocimiento que tenéis sobre vuestra zona y los agricultores de su zona, ¿no? El primero es que si los agricultores de vuestra zona son bastante precisos en el uso de las cantidades de abono, ¿vale? Pues no sé qué pasa, que no estáis contestando y eso es culpa mía, seguro. Eso es que yo no he lanzado la encuesta. ¿Si deja? ¿Le estáis dando a enviar? Ah, ahora ya empieza. Tiene un decalaje. Bueno, empezamos a ver las respuestas, ¿vale? Bueno, con respecto a lo precisos que son los agricultores de vuestra zona, pues un 1,8 sobre 5. Los agricultores podrían ahorrar dinero siendo más precisos en el uso de abono, que creo que es una de las líneas fundamentales que nos ha querido trasladar Antonio Vallejo y que parece que vosotros estáis bastante de acuerdo, con un 4,2 sobre 5. A la pregunta de si los agricultores antes de abonar hacen un cálculo de las extracciones de cultivo, un balance de nutrientes, y decís que la mayoría no. Los agricultores de regadío tienen en cuenta el nitrógeno que se aporta en el agua del riego, pues decís que 2 sobre 5, es decir, que en principio eh, consideráis que no es así. Los agricultores tienen en cuenta el nitrógeno disponible por la materia orgánica del suelo. Pues también, en principio, parece ser que los cálculos pues, no se toman en cuenta. Bueno, tiene mucho que ver con lo que contestabais al principio, ¿no? Pues si no hay cálculo, si se acude pues, a recetas o a recomendaciones estándares pues no hay un cálculo individualizado en función de los objetivos de producción y demás, bueno, pues no son necesarios tener en cuenta nada. Bueno, siempre son necesarios, ¿no? Pero como no se hace el cálculo, pues evidentemente no se tienen en cuenta estos sumandos, ¿no? Bueno, es muy interesante la pregunta de que si las tomas de muestra de suelos son rentables por la información que dan, ¿vale? Y casi un 4 sobre 5 de vosotros pensáis que merece la pena económicamente realizar estas tomas de muestra por la información que dan, ¿no? Porque siempre es lo que se dice, que no hay más tomas de muestra por el coste que conllevan. Y bueno, la última también es esperanzadora. A la afirmación de que los agricultores piensan únicamente en nitrógeno y muy poco en el resto de nutrientes y macronutrientes, bueno, pues ahí está medio medio la contestación, ¿no? Es decir, que sí que en principio tienen en cuenta también otros nutrientes, tal y como nos comentaba Antonio, que era fundamental. Os hemos puesto aquí algunas estrategias que están relacionadas directamente con la fertilización o con la fertilidad de vuestros suelos, aspectos que también Antonio ha recalcado, la capacidad de mantener la capacidad productiva de nuestros suelos a largo plazo, su fertilidad, su sanidad, su salud, no solamente para producir más cada año, sino también para mantener el valor del terreno, que es uno de los principales activos de una explotación y de los agricultores, ¿no? Os hemos puesto ahí algunas de las estrategias. Quizás nos ha faltado incorporar también la dosificación variable, por ejemplo, que proponía Antonio, o una mayor digitalización, aunque todo eso es de lo que estamos tratando en estas jornadas. Y bueno, pues parece, no sé si fruto de, de- de la presentación de Antonio o que ya lo teníais muy claro, pues bueno, pues pensáis que tiene que tener un protagonismo relevante la fertilización orgánica, el uso de las rotaciones y cubiertas vegetales. Creo que es uno de los aspectos que quizás
haya que actualizar más en el conocimiento agronómico. Eso es un- una opinión mía de no pensar tanto en fertilización y en planes de abonado a nivel de una sola campaña, sino de pensar íntegramente en las rotaciones de 3 o de 4 años a la hora de planificar estos planes. Y bueno, pues también el resto de las leguminosas, lamentablemente no tan bien posicionadas como deberían, pero ya sabemos todas las dificultades que luego encontráis a nivel práctico sobre el territorio por los bajos rendimientos, por el poco valor de mercado y demás. Eso es algo que habrá que corregirlo si queremos incorporar un elemento tan potente en nuestras rotaciones y que, desde luego, mejore la sostenibilidad global y la fertilidad de nuestros suelos, como son las leguminosas. Y bueno, yo habéis visto que me estoy enrollando un poco para dejaros espacio para vuestras contestaciones y con esto lo dejamos. Eh, Repetimos el agradecimiento a Antonio. Estás invitadísimo a quedarte el resto de la jornada y